Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, el nombre del Dios Todopoderoso, el Shaddai, Yahweh Elohim, creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay, porque la tierra y su plenitud todo le pertenece. Aleluya. Quien en su gran amor envió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su único Hijo, el unigénito, para todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Vino, se humilló a sí mismo, anduvo en plenitud de hombre como cualquiera de nosotros aquí en la tierra. Dice que se hizo hombre, era necesario como cualquiera de nosotros. Fue tentado en todo, creció en sabiduría y estatura y favor delante de Dios. Y cuando llegó el tiempo, como dice la palabra, al tiempo señalado nació y al tiempo señalado se manifestó al mundo y empezó a mostrar su gloria, la gloria del unigénito del Padre con poder y gloria, y anduvo aquí entre nosotros. Fue tentado en todo, dice la palabra. Él fue tentado en todo como cualquiera de nosotros. No hay tentación, dice la palabra, que no ha sobrevenido a ningún hombre. Así que todos nosotros, junto con la tentación, dice la palabra, viene la puerta de salida. Y nuestro Señor Jesucristo vino, ejerció su ministerio, escogió a los que antes de la fundación del mundo, dice, habían sido escogidos para esto, dice Pedro, habían sido escogidos, los preparó para cuando Él retornara a la diestra del Padre, ahora intercediendo por nosotros, ellos pudieran cumplir el propósito de Dios aquí, de que con personas menos esperadas, personas que no estaban preparadas y personas las cuales nadie tenía en cuenta, hizo todo lo que tenía que hacer para que la gloria fuera de Dios. Y Él vino, mostró la gloria, murió, resucitó, dice la palabra que bajó y subió con gloria, derrotó, le quitó las llaves a Satanás, derrotó la muerte. Y dice, y preparó, y me voy porque preparé un lugar para ustedes y retornaré. Dice, retornaré, aleluya, gloria a Dios. Dice, no se preocupen, que yo iré al Padre, pero les enviaré la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el de verdad, el que venía, el Espíritu de gloria, de poder y de verdad, el cual le enseñaría todas las cosas, dice. Porque hay cosas que no podía enseñar Jesús. Dice que solamente el Espíritu Santo, dice, cuando Él vendrá conocerán toda la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, Él los guiará, Él los pastoreará, los fortalecerá, les mostrará las cosas que han de venir y suceder y los empoderará para que ustedes sean testigos con poder. Porque el reino de Dios no solamente es de palabra, sino es de poder. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y gloria. Dice que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo habita en nosotros, en ti y en mí. Aleluya, el Espíritu Santo de Dios. Y que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pensar y imaginar por su poder que habita en nosotros. Aleluya. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Así que nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Dice, coherederos con Él en todo. Aleluya. Y dice Jesús, la gloria que mi Padre le ha dado, esa gloria yo se lo he dejado a ustedes. El reino que me ha dado mi Padre, yo le he pasado esos reinos, y como Él me envió, yo a ustedes lo envié para que ustedes vayan y hagan discípulos por todo el mundo, a todas las naciones, y le enseñen a guardar todas las cosas que les he enseñado, las que están escritas, porque yo retornaré por mi iglesia y a recompensar a todo aquel que anduvo en el camino de verdad y por sus
obras. Dice, su recompensa viene con él. Aleluya. Bendito sea su nombre del Señor por siempre. Y a él, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, a ellos sean toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la bendición, el poder, la riqueza, ahora y por siempre. Amén y amén. Bienvenidos una vez más aquí a esta transmisión a las 9:30 de la noche. Normalmente hacemos son los viernes, pero cuando el Señor así lo indique y se pueda, salimos normalmente a las 9:30 de la noche. Aleluya. Así que hoy estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene precedido con señales, cosas que sucederán antes de su llegada. Dice, cuando vean estas señales, dice Lucas 21, hay 21, dice, cuando vean todas estas señales, ya sabe que el tiempo se acerca. Aleluya. Y estamos viendo todo lo que está pasando ahorita mismo en el mundo. La persona que tiene discernimiento, la persona que está, más que todo nosotros que estamos después de los 50, que hemos vivido ese tiempo de la tecnología, que era una parte, ahora el avance que ha tenido en estos tiempos. Y hemos visto cómo en estos últimos 50 años el evangelio, cómo la iglesia se ha desmoronado, cómo se ha increpado el mundo en la iglesia. Ya el mundo, la iglesia está en el mundo, pero nuestro Dios siempre dice que Él tiene un remanente. Aleluya, gloria a Dios. Así que confiamos. Yo siempre digo, Señor, yo soy parte de ese remanente, y ustedes también tienen que estar firmes en ese remanente. ¿Por qué? Dice, el remanente es la parte más pequeña que queda cuando tú confeccionas algo, los retazos, lo más pequeño, la sobra. O sea, de todos los que decimos ser cristianos, una pequeña parte es la que será salva, porque una pequeña parte es la que realmente vive la palabra y guarda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gran mayoría, dice muchos, la palabra original dice gran mayoría, dice muchos, multitudes, dice, escogerán la puerta grande y la puerta espaciosa, pero son muy pocos los que escogerán la puerta angosta. Aleluya. Pero siempre hay retribución. Aleluya. Retribución hay en nuestro Dios. Dice la palabra que esta pequeña leve tribulación no se compara con el eterno peso de gloria, con lo grande que tiene el Señor. Y Él nos dice que ojos no han visto, ni oído escuchado, ni el corazón ha subido al discernimiento del hombre las cosas que tiene Dios preparado para los que aman. Aleluya. Y así que en esta vida, a todos nosotros, no importa la circunstancia en que tú estés, el momento por el que está pasando, Dios dice en su palabra que si tú amas a Dios, y amor a Dios es guardar su palabra, dice, este amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y no son gravosos, no son difíciles. Así que dice Jesús, el que ama al Señor, dice, Él vendrá y se manifestará, estarán con ellos, serán templo del Espíritu Santo. Así, para que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Esta es una batalla de la fe, pero no es cualquier batalla. Dice que es la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe significa una batalla que tiene una gran recompensa, tanto aquí en la tierra como en la era venidera. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor nos preparó, nos equipó con el Espíritu Santo y todo lo que necesitamos para ser victoriosos, como Él venció. Yo he vencido al mundo. No tengáis miedo ni temer. Yo he vencido, y Satanás está, aunque ande por ahí rugiendo como león, aunque sea como estorbo, dice el apóstol Pablo, como engañador, usurpador, a matar, robar y destruir, su poder es limitado, porque si nosotros entendemos eso y sabemos que como hijos de Cristo, Dios nos da poder y autoridad
y nos ha preparado con las armas espirituales en todo poder y autoridad para la destrucción de todas las fortalezas de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 10 nos dice ahí que ahí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es de allá. Entonces tenemos que tener claro quiénes somos nosotros. Somos los únicos que podemos habitar en dos esferas: la celestial, espiritual, y la que está aquí terrenal. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Y el diablo trata de meter temor a los cristianos y a la iglesia. Pero esa es su arma favorita. Pero nosotros no podemos permitir eso, porque la confianza en Dios, el creer, te da fe para llegar a Cristo. Pero la confianza es la que te mantiene, esa confianza profunda, porque el que está confiado, dice la palabra, es como un león rugiente. Y más en estos tiempos, nosotros los creyentes tenemos que estar muy vigilantes. La palabra dice: velad y orar para no caer en tentación. Y el Señor Jesús nos dice también en Lucas, mira aquí en Lucas el Señor Jesús nos dice, 21:36, dice el Señor Jesús que nosotros tenemos que velar y orar. Tenemos que estar ahí vigilantes, dice, para que lo que venga no nos caiga a nosotros, y que tengamos, dice, que podemos escapar de las cosas que vienen y poder ser tenidos por dignos para su venida y entrar a su presencia. Hay que orar y velar, dice la palabra de Dios, estar vigilantes en todo, especialmente en estos tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin. Ya el anticristo vino hace mucho tiempo, dijo Juan, ya está operando, llevando su agenda de acuerdo a lo planeado, porque lo escrito tiene que ser cumplido. Así que esa agenda viene siendo ejecutada, y Dios está acelerando las cosas ahora en estos últimos tiempos. Yo plenamente estoy convencido de que estos tiempos son los tiempos del fin, y con el anhelo y el deseo de yo ver en mis días a Cristo venir, que seamos uno de los otros que dice Pablo, que cuando Él venga, dice, no todos moriremos, los primeros en Cristo resucitarán, después todos nosotros, ¿no es cierto? Y seremos tomados, aleluya, gloria a Dios, y estaremos con Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Así que hay que estar preparado para morir. Hay que estar preparado para la venida del Señor, para poder estar delante de Él, porque vendrá el día de juicio. Un día como nunca. Dice Zacarías 14 que es un día como ningún otro. Aleluya. Vamos a leer todas esas cosas ahora y doy la bienvenida a todos ustedes. Este es el ministro y siervo de la palabra, John Moses Elijah, aquí en el ministerio celestial. Jesucristo vive, testigos de su gloria. Aquí estamos en San Andrés Isla, en San Luis Bay, aquí siempre para servir a todos en Cristo Jesús, porque dice que la palabra de Dios no está encadenada. Así que nosotros estamos aquí para servir a cualquiera que piense que vamos a ser de bendición para ellos, para su vida, y lo hacemos gratuitamente. Y la palabra de Dios no está encadenada, y este siervo, nosotros también decimos: lo que por gracia he recibido, por gracia doy. Aleluya. Por gracia, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a estar entrando en tema. Siempre le digo a la gente que si tiene apuntes, para apuntar, porque nosotros los hombres somos muy olvidadizos. Escuchamos unas cuestiones y se nos olvida en la mañana porque no meditamos en ello. Necesitamos meditar muchas cosas. El hombre retiene cuando medita en una cosa o lo repite varias veces. La práctica, practicando, meditando o haciendo,
es que se perfecciona y se va guardando ahí en la memoria. Aleluya. Así que gracias a todas las personas también que nos han y me han escrito pidiendo consejos, otros de testimonios, otras personas también dándole gloria a Dios. Para eso estamos aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y oren siempre por nosotros y por este ministro, mi familia, este ministerio de la iglesia, para que la palabra de Dios corra grandemente y sea engrandecida, y que Dios nos guarde y nos protege a nosotros de todo mal, de toda tentación, y sobre todo también a nosotros de todo orgullo, de toda arrogancia y de toda altivez, porque eso sucede hoy muchas veces aquí y en cualquier parte del mundo con los ministros o con las personas que Dios está usando. Cuando llega a cierto nivel, en cierta unción, en cualquier su dones y se están siendo usados por Dios, el enemigo siempre trae esa tentación como el Cristo, de envanecernos, de vanagloria, y llega la soberbia, llega el orgullo, y después de eso viene la caída. Así que en todo lo que hagamos, mantengamos como hizo el Señor: cuando hagas todo y termine de hacer todo, diga: siervo inútil, has hecho lo que se te ha ordenado, lo que era debido. Así, mansos y humildes, siempre sirviendo al Señor en eso. Y como dice la palabra, que tenemos que servirle, dice en Lucas capítulo 1 versículos 74 y 75, dice que tenemos que servirle, que Él nos ha libertado de nuestros enemigos, para que le sirvamos sin temor, en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto? Todo. Así que todos los días hay que procurar al máximo dar lo mejor para vivir una vida justa, santa y digna, guardando los mandamientos del Señor, haciendo lo que le es agradable, caminando en su voluntad y logrando diario el propósito de Él para nuestra vida. Que al final de los tiempos podemos decir, como dijo Jesús: Padre, he acabado la obra que tú me has dado. Te he dado gloria, te he glorificado, acabando la obra que tú me has dado, porque eso es lo que vale. Aleluya. Así que vamos a leer aquí unas poquitas escrituras de que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ya iba a ser llevado, estaba con sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:11, dice que estaban ahí, y dice que subió en una nube, fue tomado, y los ángeles dijeron a los discípulos: ¿qué están haciendo ustedes ahí? Dice: ese mismo Cristo volverá nuevamente, así como fue tomado, así volverá. Él vino y vivió, estuvo ese tiempo como humano y murió por nosotros, por nuestros pecados, pero su segunda venida será sin pecado. Su segunda venida será en toda majestad, con todo poder y con gloria. Aleluya, bendito sea. Y dice la palabra del Señor en Zacarías 14 que vendrá un día tenebroso, un día como nunca, ni día ni noche, y vendrá el Señor con gran poder y traerá su recompensa para cada uno de nosotros. La palabra enseña que la venida del Señor en todos los evangelios dice que es un día de espanto, tenebroso, no como cualquier otro, un día terrible, un día de venganza de nuestro Dios en contra de sus enemigos. Pero ese día será un día de gloria y de júbilo para todos nosotros los creyentes, porque dice: sal, levante sus ojos, porque ha llegado el día de su recompensa. Para nosotros será un día de gloria o un día de júbilo, pero para los que no creen y los que mueren fuera de Cristo, o los que mueran en tibio en Cristo, en pecados, dice la palabra que es un día terrible. Aleluya, que no deseo a nadie, porque dice la palabra de Dios que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida será
esa persona será arrojada, dice, al lago de azufre y fuego, donde está Satanás, los demonios, la bestia y el falso profeta, y todos aquellos que negaron al Cristo. Dice, los que lo traspasaron lo verán venir con poder y gloria. Aleluya. Y eso lo podemos leer. Vamos a leer estas escrituras para que podamos verla. Aleluya. Aquí tenemos, aquí en Lucas 21-27, dice que Él vendrá con gran poder. El Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gloria. Aquí en Primera de Tesalonicenses, buscarlo aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses. Aquí dice la palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oh Señor. Aleluya. Y dice la palabra de nuestro Dios. Y dice el Señor en su palabra que nosotros, Él vendrá, y Él vendrá con todo poder y con toda gloria, y que los que están en Cristo, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero. Y que los que estemos seremos arrebatados para estar con Él. Seremos arrebatados para permanecer con Él. Aleluya, bendito. Y la cuestión es, ¿estoy yo preparado? ¿Estás tú preparado para esa venida de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. A veces yo medito y me pregunto, Señor, si tú dices en tu palabra, dice para que tengamos que estar, vamos a leerlo aquí en Lucas. Esto es algo porque a veces nosotros los cristianos, nosotros los mismos cristianos, nos confiamos demasiado, y la palabra dice, el que esté firme, ojo que no caiga. Y mire lo que nos dice el Señor, dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Está hablando ahí de su venida y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Es algo tremendo. Todo lo que hace Zacarías, Isaías, Jeremías, todos esos profetas que hablan de el gran día del Señor, el día temeroso. Y Jesús dice que es un día que nada ni nadie sabe ese día, solamente el Padre. Pero nos da señales de lo que será este día, y los podemos ver. Si usted quiere apuntar, podemos ver aquí. Dice que en Lucas 17:20 en adelante los versículos, en Lucas 21 del versículo 8 en adelante, en Marcos 13 del versículo 2 adelante, Primera de Timoteo 4, capítulo 4, nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 2 en adelante, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 13 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Ahí está hablando
venida del Señor, habla de los señales, de las cuestiones que van a pasar. Y nosotros aquí vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. Y mira lo que nos dice acá en la palabra de Dios. Aleluya. Dice que en estos últimos tiempos muchos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos. Entonces vamos a estar hablando de eso ahora. Así que por eso es que tenemos que estar firmes y estar seguros de nuestra fe. Que nada ni nadie nos mueva nuestra fe en Cristo Jesús. Que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Y no solo eso, dice la palabra. Dice que nosotros seremos salvos solamente el que esté firme hasta el final. Y dice, el que venciere recibirá la recompensa. Y usted sabe la presión que hay sobre el cristiano hoy en día para ser cristiano, y nosotros que somos ministros, presión por todo lado. El enemigo entretenerte, o sea, de cualquier forma, para que podamos caer y alejarnos de nuestro Dios. Pero los que sabemos quiénes somos en Cristo y quién nuestro Dios, dice, los que conocen, dice, en Él permanecerán. Dice el Señor, Él conoce a los que le aman. Él dice, Él conoce a los que le aman. Los que esperan en Él no serán avergonzados. Los que confían en Él no serán decepcionados, dice la palabra de Dios. Porque Él es fiel y cumplirá. No sé cuál es la circunstancia por la que está pasando, pero sé que debe mantenerse firme y fiel. Las promesas que Dios le ha dado, mantente firme y fiel. Después de hacer la voluntad, en Hebreos capítulo 10 dice, recibiremos la recompensa después de haber hecho la voluntad de Dios. Tenemos que revisarnos día por día cómo estamos, examinarnos delante de Dios para cumplir todo eso, lo que está escrito. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces miramos aquí que dice la palabra del Señor, y dice que aquí tenemos también, aleluya, bendito sea su nombre, que estas señales se están dando. Podemos ver todos los días lo que está pasando. Estamos viendo exactamente lo que está sucediendo. Y miren lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice, por lo cual les digo esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí la palabra alentar es como una espuela. Cuando hay una espuela, hermano, porque si estás haciendo la espuela, cuando te da un espuelazo, tú te avivas, te despiertas. Dice que nosotros no somos como los demás que nos vamos a dormir. Nosotros somos los que estamos velando y estamos atentos de todas esas señales y orando al Señor. Mire, dice, para poder escapar de todas esas cosas y para poder estar delante de Él, contados como dignos para estar delante de Él. Entonces vamos a leer muchas de esas señales que se ha hecho un resumen. Estos son temas para muchos capítulos, pero hoy es simplemente un abreboca de lo que estamos haciendo esta noche, y estaremos hablando sobre eso porque son muy importantes, porque las personas no
no tiene una gran conciencia de el retorno de Cristo y qué va a sucederle después de la muerte. Y sobre estas señales, aleluya. Y amo el compañerito ahí atrás siempre cuando transmisiones, el compañerito. Y estas señales del fin, vamos a tener aquí, dice, falsos maestros, profetas y falsos cristos. Habrá señales en los cielos, en el sol, en la luna, etc. Habrá hambre y terremotos. Habrá tsunamis. Dice que muchos temblarán por el rumor del mar. Habrá mucha persecución y odio hacia los creyentes, hacia las iglesias. Dice la palabra que en estos tiempos otra señal será que cuando veo muchos abandonando la fe. Traición y odio también en la gente, o sea, no habrá fidelidad, mucha traición y lealtad. Y aún mismo entre cristianos, vamos a leer un poquito ahora. Habrá gran maldad, incrementará el mal, se incrementará también el libertinaje, el ocio. Dice poco amor, muy poco amor. El corazón del hombre, dice la palabra, se estará enfriando, dice el Señor Jesús, duro, o sea que nadie va a querer tener nada con nadie. Dice que también la inmoralidad sexual se aumentará. Dice de señales como esto es como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual total, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, mujeres con bestias, todas estas cuestiones dice la palabra del Señor. El verdadero evangelio de la palabra de Dios, la santidad. Habrá odio hacia la palabra de Dios, no solamente los cristianos, sino a la palabra de Dios. Tratarán de estrangular la palabra de Dios, de que sacar la palabra de Dios de todo lo que es, como ha estado sucediendo en el gobierno y todas esas cuestiones. Dice, habrá un gran aumento en idolatría, en gran idolatría y demonios, muchos demonios, idolatría y adoración a demonios, cultos. Tú ves que hoy una de las cuestiones preferidas en internet después de la pornografía es el ocultismo, y muchos sobre los jóvenes están buscando mucho eso. Ok, así que tenemos ahí esos puntos que vamos a leer un poquito de ello y darle los versículos para que ustedes puedan, en este estudio puedan, porque usted tiene que leer, mirar, analizar, meditar y orar a Dios, porque Dios le da a todos nosotros entendimiento. El Espíritu Santo ahora mora en cada uno, dice la unción del Santo que mora en ti, te enseñará. El Espíritu Santo nos está dando revelación cuando tengo una comunión íntima con Dios, porque la palabra dice que a los que temen a Dios, dice, el temor de Jehová, ¿no es cierto? Es el principio de la sabiduría. Y dice la palabra también que los que temen a Jehová, dice, Él les revelará su pacto, su palabra. Y nos dice la palabra también, dice que Dios ama la verdad en la intimidad y en lo secreto. Cuando dice secreto, dice en su presencia, en su secreto, en tu comunión íntima con Él, es cuando Él te va a revelar a ti, te hará mucha sabiduría. Por eso cuando dice que meditamos, le digo a José, tienes que leer y meditar en esta palabra y ponerla en práctica para que seas prosperado en todo lo que hagas, te vaya bien en el meditar. Por eso dice, el que medita sobre la palabra, todo es como un árbol plantado ahí a las orillas del río, que da su fruto a su tiempo, en tiempo de difícil, donde no hay agua, dice, está ahí, reverdecerá, sus hojas estarán ahí siempre verdes y dará su fruto a su tiempo. Así que vamos a leer un poquito de esto y vamos a dar un poquito de las cosas que van a suceder. Y si nosotros
notamos a nuestro alrededor, tendremos que ser muy ciegos o demasiado ignorantes. La palabra ignorante significa desconocidos. Desconocer, no conocer algo, para no darnos cuenta de las cosas que están pasando en estos tiempos. Aleluya, gloria a Dios. Con estas señales de los tiempos que son de alerta y aviso. Dice el Señor aquí, dice, mire que dice en su palabra, en Lucas 21:21, dice, cuando usted vean todas estas cosas sucediendo, pila, es porque está pronto a suceder. Nada ni nadie sabe el día y la hora, pero la palabra nos dice a nosotros que vendrá el lazo, como un tiempo cuando cae un lazo sobre alguien sin que lo vea. Dice que vendrá de repente cuando pensemos que hay paz y seguridad, porque no habrá paz en este mundo. El anticristo el que dará ese tiempo de paz donde todo el mundo estará sometido a él. Y en esos tiempos, dice el apóstol Pablo, cuando todo piense que está bien, que la paz mundial, no es que están buscando la paz mundial, pero ahorita es muy difícil. Y la palabra nos dice, porque lo vamos a ver ahorita mismo. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo con la venida del Señor aquí en primera de Timoteo. Mire lo que nos dice él aquí también. Porque la iglesia tiene que enseñar todas esas cosas. Y en la iglesia tenemos que enseñarle a las personas también. Y sobre todo el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee este libro. Ya de ese dice, y el que quite el que está en este libro, le añade las plagas, el que quita y el que pone. Este es un libro muy importante. Porque nos habla del fin y lo último que el Señor Jesucristo le dio a su gran apóstol escogido y que vivió muchos años, Juan, desterrado ahí en Patmos, que recibió esa revelación. Dice, en el día del Señor estaba, y él era judío, día del Señor, un judío. El séptimo día recibió esa revelación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces mire lo que decimos, la palabra está aquí, primera de Timoteo capítulo 5. Y lo que me gusta aquí en Pablo, dice aquí también en primera de Timoteo 6, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apartándose de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Aleluya. Pero mire lo que dice aquí el Señor. Adito, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya, Padre Santo, Señor. Y dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, vamos a ir ahora con las señales de los tiempos. Dice que cuando piensan que haya paz y seguridad, vendrá de repente el fin, la destrucción. Dice que cuando haya paz y seguridad, ahí vendrá el fin de repente. Y sabemos que esa paz y esa seguridad de que está hablando ellos es cuando venga el anticristo, porque con él habrá una paz falsa. Pero mientras tanto no podrá haber
una paz total aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque las palabras nos dice a nosotros, una de las señales, guerras y rumores de guerra. Y podemos ver ahora mismo cómo se está confrontando las naciones, se están separando los bloques, se está uniendo todo para que después ya sabemos la gran batalla que van a venir en contra de Israel. Pero Dios se levantará porque nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel hasta el final. Y sus ojos están sobre Israel, sobre Jerusalén, la gran ciudad del Señor. Y la cual también dice la palabra, la Jerusalén celestial va a descender en ese mismo lugar. Dice el Señor pondrá un pie en otro y el otro y será la montaña partida en dos. O sea, las señales de estos tiempos vamos a estar aquí mirando rápidamente. Nosotros ahorita miremos aquí que dice la palabra del Señor. Y lo que me gusta del Señor es que el Señor dice, es necesario que todas estas cosas sucedan. Es necesario, es un imperativo, tiene que suceder. Como le dijo él a Juan el Bautista, hagamos esta cosa para que se cumplan las escrituras. Muchas de las personas cumplen las escrituras y todas las personas del anticristo, la bestia, todas esas personas que van a venir y todos los que van a ser usados van a cumplir su propósito. Porque ya Dios lo está establecido y Dios pone en el corazón de ellos en ese tiempo para ejecutar. Dice que en el tiempo subirá un pensamiento a sus corazones. Porque Dios dice, y me gusta esa palabra y lo comparto con ustedes, que no me tengo que preocupar, y ustedes, le digo a todos ustedes, no tienen que preocuparse por ser promocionados en ningún lugar, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni nadie. Cuando Dios decide bendecirte, no hay nada que puede detenerlo, dice Dios. El corazón del rey, del gobernante, está en las manos del Señor y lo usa como cualquier río. Aleluya. Así que Dios pone al que te odia a bendecirte. El que menos tú pienses, el Señor, al pastor, Dios cuando va a bendecir tiene que quitar un pastor y lo quita, y tiene que quitar a quien sea, lo quita. Cuando va a bendecir a alguien el Señor, y cuando Dios sube el pensamiento, como fue con David y el hijo de Jonatán, Mefiboset, en el tiempo, el Señor despertó en David. Y cuando Mordecai, que ya lo iban a asesinar en un tiempo crítico, Dios despertó el corazón del rey, acordarse que no había recompensado a la persona que le había salvado la vida. Aleluya. Dios dice que despertó también, aleluya, el deseo. En Zacarías dice, para que la casa de Dios estaba despertada, estaba desolada y abandonada. Y dice que despertó ¿a qué? A los gobernadores, a los sacerdotes y al pueblo para hacer la obra del Señor. Así que no hay que tener temor, no hay que tener miedo, ni uno preocuparse por nada. Es que a veces me pregunto por qué nosotros nos preocupamos. Yo me preocupaba muchas veces y a veces hasta llegué a estresarme. Pero comprendí que Dios, todo está en manos de Dios. David dice, todos mis días están aquí desde el principio hasta el final. Dios conoce todos nuestros días. Él está desde el principio al final y Él dice, voy a estar contigo en cada momento. Para los que me aman, todas las cosas obran para bien. Dice, busque primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Y a Él siempre digo alabanza y gloria. Aleluya. Así que las señales del fin podemos encontrarla, dice, tenemos Lucas 17, versículo 2 en adelante. Lucas 21, versículo 8 en adelante. El capítulo 24, del 4 en adelante. Tenemos también en Marcos 13, versículo 5 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 4. Mateo, que es uno de los más extensos. Mateo 24, versículo 24 en adelante.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí tenemos todas esas cuestiones. Y mire, ahora vamos a una cuestión, una primera señal de estos tiempos que tenemos falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas. Una de las señales que hace esto es falsos maestros, cristos y profetas. Los falsos maestros, está hablando el Señor ahí de todos los que van a torcer las escrituras. Porque en estos tiempos entrarán muchas doctrinas de demonios y muchas doctrinas lejas de la verdad del Señor. Dice que ellos por su propio deseo y con su presencia, dice Pedro, alejarán a muchos por sus propios deseos y el comezón de oír, dice la palabra, y de los demás, el comezón de oír. En el último tiempo, con respecto a eso, dice que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino lo que ellos quieren escuchar. Y como tú ves en la iglesia es que predican lo que la gente quiere escuchar, las pasan llenas, pero las iglesias que predican la verdad, que predican santidad y justicia y que exigen santidad y justicia, puedes verla, porque la gente choca contra la palabra de Dios. Hoy parece la iglesia, tú vas a la iglesia, los días de congregación parece un centro de moda. Y los pastores no tienen el temple de corregir la gran mayoría. Pues ¿sabe por qué? Porque un 70-80% de la iglesia se conforma de mujeres. Y son las que más trabajan en la obra, las que más ofrendan, las que más diezman, las que hacen esto. Y los pastores se hacen de la vista gorda, como la iglesia, el liderazgo de la iglesia en general. Y eso sucederá en estos tiempos, dice el Señor. Una señal clara también lo dice en el libro de Isaías, capítulo 3, lo vamos a leer ahorita mismo. Entonces dice que esos falsos maestros, y eso es lo que a la gente le gustará. Dice el profeta Jeremías, que dice, dice, tremenda cosa está pasando, cosa macabra, cosa terrible. Los gobernantes hacen por cohecho, los sacerdotes por precio, por dinero, y los profetas profetizan vanidades por eso. Y dice, pero dice, lo peor de eso, dice el profeta, es que mi pueblo así se deleita, así lo quiere. Eso es lo que quiere escuchar. Y eso es lo que le da, y el pan de cada día. Y tú ves que ofrendan y pactos y ofrendan y todas esas cuestiones. Y también la gente no le, o sea, prácticamente la palabra de Dios dice que uno tiene que diezmar. La palabra nos enseña. Pues la palabra dice, ¿de qué me vale a mí diezmar y ofrendar y llevar todo y dar si no lo doy en amor? Pero si lo doy en pecado, si no estoy, si viene en fornicación, en adulterio y en todas esas cuestiones, mis ofrendas al Señor de nada van a valer porque están en pecado, dice la palabra del Señor. No lo va a recibir, dice, deje tu ofrenda, vaya, arregle tus cosas y regrese, porque si no, el resto nada te va a servir. Entonces estos falsos maestros, dice el Señor, que en estos últimos tiempos se incrementarán. Tú ves hoy tantas doctrinas en la iglesia por todos lados, doctrinas y doctrinas y doctrinas. Y todos estos tres de estos tienen algo en común, que apelan a la gente para recibir aceptación. Y hay muchos maestros, y la palabra dice maestros, los maestros falsos, Cristo y profetas harán grandes señales, milagros y prodigios, y engañarán a muchos. Dice, y aún así fuera con los escogidos. Pero le digo siempre a las personas también, y por eso dicen, pastor, pero mire los señales, milagros y prodigios eran los tiempos del apóstol. Digo, no, la palabra de Dios no cambia, es el mismo. Y por eso dice Jesús, y se manifiesta y todo. Jesús está diciendo, aléjese de mí, hacedor de maldad. La palabra hacedor de maldad significa iniquidad, significa quebrantador de la ley. Usted sabe que cuando dice el hombre de iniquidad, significa el quebrantador de la, específicamente el quebrantador de la ley. El hombre de iniquidad, el inico que vendrá, dice quebrantador de la ley.
Y dice, aléjate, hiciste señales, milagros, prodigios, todo eso en mi nombre. Pero el problema fue que no andaron en la voluntad de Dios. Y hay muchas formas que yo no ando en la voluntad de Dios. Una de las formas, vamos a hacer rápidamente, una de las formas de la voluntad que no puedo andar en la voluntad de Dios. Ejemplo, yo como ministro o cualquier persona, Dios te dice, te quiero en San Andrés haciendo aquí esto. Y tú te decides, no, yo no lo quiero así, aquí no me gusta nada y me voy y lo hago en Cartagena. Te puede prosperar y todo, pero ¿estás haciendo la voluntad? No. No estás haciendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú estás haciendo lo que Él te dice cuando Él quiere, como quiere, cuando Él quiere, no cuando a ti te plazca y te dé la gana. La voluntad de Dios es que sigamos a Cristo, digamos a Cristo. Y también Dios le dice a los que dicen que no creen en señales, milagros, prodigios, los dones del Espíritu Santo y todas esas, Dios le está diciendo lo que dice en Mateo, lo que dice, perdón, en el libro de Marcos, capítulo 8. Entonces dice el Señor, dice, y yo me avergonzaré de todo aquel que se avergüence de mí mis palabras. Y Jesús muy claro dice, el que cree en mí, estas cosas le seguirán. Impondrán manos sobre los enfermos y orarán por ellos. El que tiene temor por cobardía, no orar por los enfermos. Jesús no le gusta a los cobardes. Dice, estas señales acompañarán, habrán lenguas nuevas, expulsarán demonios y todo. Y le tiene miedo a los demonios. No hay que tenerle miedo a los demonios. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Si el ministerio más poderoso de Jesús fue y ese fue el de liberación. O sea, el más alto rango espiritual que tú puedas tener es el de liberación. Porque ahí libera al cautivo, al ciego. El ciego recibe vista. Está hablando de liberación, el cautivo, las prisiones, el ciego, el sordo, el de corazón duro. Entonces la palabra nos está diciendo de esos falsos maestros y de esos falsos cristos. Falsos cristos, hay una diferencia en los falsos maestros y falsos cristos. Los falsos cristos son los que se proclaman que ellos son el Cristo, como uno que hubo Miranda, como estuvo ahorita esto, como están todos los de otras doctrinas que se han proclamado ellos y que tienen otra Biblia aparte de la palabra de Dios y que le dan el mismo valor porque Dios se le reveló a una persona. Dice Pablo, si un mismo ángel o yo mismo, quien sea quien venga y hable otra cosa que no sea en esta, dice, no lo recibas, no lo recibas, aléjelo de ti. Y Juan nos dice que todo aquel que no cree que Cristo vino, nació, murió, resucitó y que vendrá, dice, ese tiene el espíritu de anticristo. Dice, ni lo recibas, ni comas con él, ni, no tengas nada que ver con él. Entonces, estos falsos cristos podemos poner un grado. Mahoma fue un falso Cristo. Dice el ángel Gabriel, que el ángel Gabriel le dijo todas esas cosas a él. Hemos Buda, tenemos mucho en los falsos cristos. Y que han desviado a muchísimo, dice la palabra, profeta y Cristo, y han desviado mucha cantidad de gente. La palabra, lo que no está en la palabra, ahí no está. Lo que está en la palabra, bienvenido. Lo que no está en la palabra, porque muy claro dice la palabra, lo dice en Deuteronomio, lo dice en Éxodo, lo dice en Proverbios, lo dice en Apocalipsis, dice, no añada nada ni le quite a la palabra. Y Salomón va un poco más profundo, dice, el que le añada y el que le quite será avergonzado. En Apocalipsis dice, el que le añada le seré, el que añada le añadirán las plagas, el que quita se le será quitado su nombre del libro de la vida. Así que tenemos, ahí podemos ver en Mateo 24, habla de eso. También esos falsos cristos y maestros y todos traerán muchas doctrinas de demonios. Muchas doctrinas de demonios que son contrarios a la palabra de Dios. O sea, hoy le meten un poco de cosas a la palabra de Dios que no tiene. Ok, doctrinas de demonios. Ahora vamos a ir, porque esto es algo rápido. Si nos ponemos a hablar solamente de falsos cristos, maestros y profetas, pasaríamos toda la noche aquí. Pero simplemente una ilustración para que la persona vea el entendimiento y que ustedes también siguen investigando, puedan coger la palabra, leer y buscar, escudriñar, porque eso es deber.
ser como los de Berea, dice la palabra, que escucharon a Pablo, lo que decía Pablo, y pues iban a buscar la palabra y a leer y a mirar que todo lo que estaba diciendo, así es, eso es lo que tenemos que ser inteligente. La palabra dice, escuche y sopese, dice, escuche la profecía, dice, y sopese sobre ella, medite sobre ella, y pídale confirmación a nuestro Dios. Amén, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre, aleluya. Grandes profetas le hemos visto hoy, los grandes maestros hoy en día desviándose del Señor, hoy en día por ganancias de dinero, y la gente como loca, buscándolo, todo eso, corriendo, buscando profecías como locos. Mire, cuando Dios te quiere dar a ti una palabra, te lo da a través de quien sea, como sea, cuando sea. En la iglesia, fuera de la iglesia, todo. Dios cuando quiere hablar con alguien dice, aún las piedras hablarán. Te hablará en sueños, te hablará en visiones, usará a cualquier persona que... Si tú estás buscando la voluntad de Dios, ten la certeza que Dios es un Dios justo. Y Dios dice, es más, Dios no puede exigir que tú hagas algo que tú no sabes. Él no puede exigir que tú hagas algo si tú no estás listo y preparado para ello, porque sería un Dios injusto. Pero si Dios dice que tú puedes, porque tú puedes. Y Dios del Espíritu Santo está aquí para enseñarnos. Y dice, yo doy sabiduría, y de mi boca sale la inteligencia, la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que escudriñar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Hay que escudriñar, hay que comer la palabra diaria. Hay que escudriñarla. Así que muchas personas, ojo, quiero decir esto, hoy en día han sido engañados. Dios les muestra unas profecías, de unas 2, 3 profecías, y ya dicen que son profetas, o son profetas, o profetizas, y todo eso muy bueno. Dice la palabra que Dios, hay personas que Dios le da interpretación de sueños y de visiones. Hay que saber muy bien de ese Dios, y el diablo también hace eso. Muchos sueños, dice la palabra, vienen por pesadez. La persona come mucho. Muchos sueños vienen por pesadez, por preocupación de algo, o por deseo que ve esa persona y desea esa persona y trae todas esas cuestiones. Dios siempre confirma las cosas. Por eso Dios le dio a Faraón 2 sueños. Uno en la primera y 2. Y dice, lo que está confirmando eran lo mismo. Dice, Dios siempre confirma cuando va a hacer una cosa. Dios es un Dios poderoso, y Dios no quiere que seamos engañados por el enemigo, y por eso dice el Señor, hay que pedir discernimiento de espíritu. Y por no creer la iglesia en el discernimiento del espíritu, en los dones del Espíritu Santo, muchas hermanos no creen eso, son engañados tremendamente. Los pastores no disciernen lo que está pasando en su iglesia, ni los hermanos, ni los espíritus, los demonios, porque Satanás se mantiene en un perfil bajo y él hace desastre y todo eso, y nadie nada. Dice, no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra ¿qué? Principados, gobernadores, huestes celestiales, en las tinieblas, en lugares celestiales. Entonces él es muy sutil, pero Señor Jesucristo nos dio un ejemplo a Satanás. Le estaba hablando a Pedro, pero ¿quién era? Satanás en ese momento, el que estaba detrás de Pedro. Y Pablo, el espíritu de adivinación, suéltala. En el nombre de Jesucristo, suelta el espíritu de adivinación. Ojo, porque en esto también, estos días, hay mucho espíritu de adivinación. Dice que predicen el futuro y todas esas cuestiones. Y mucha gente cae en eso. Muchos falsos maestros también hacen milagros. Tú vas a Brasil, tú vas a Haití, meten manos, sacan y sanan. Si el diablo pone la enfermedad, lo quita. Pero hay ciertas señales que son la señal del unigénito, de Cristo, que ningún diablo puede hacer. Nadie, ningún diablo no puede levantar un muerto de varios días. Él no tiene poder creativo. Él es un usurpador, o sea, feca. Él es un copión, como se puede decir, pero no puede ser. Por eso dice que nunca se había visto algo. Y lo más, el demonio, cuando expulsaba a los demonios, no ha visto total autoridad como es antes. O cuando le dio vista a un ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Cuando resucitó a Lázaro. A esas señales, digamos, tiene que ser más profundas. No las puede hacer ni el diablo,
ni sus discípulos, ni los brujos, hechiceros, ni santeros pueden hacer. Lo mismo como pasó con Moisés. Llegó un momento en que ellos podían, la culebra y todo eso, pero un momento en que no podía replicar lo que hacía Moisés. ¿Ok? No podía replicar. Así que en estos falsos profetas ahí se harán señales, milagros, prodigios y todas esas cuestiones. Y engañarán a muchos porque ese es el deseo del corazón de estar corriendo. Y muchos cristianos también, aunque usted no lo crea, si Dios no le da una solución pronta y rápida, van corriendo ellos a buscar solución a los brujos, hechiceros, santeros, leen todos los días el horóscopo y todas esas cuestiones que son abominación delante de Dios. Mire que un solo punto da para tanto. Guerra y amenazas y rumores de guerra, lo estamos viendo. No hay paz, no hay tranquilidad desde hace unos 20, 30 años para aquí. Por siempre hay una guerra, las dos potencias siempre, desde la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, Unión Soviética, ahora Estados Unidos, primero era Gran Bretaña, ahora bajó Estados Unidos, ahora la Rusia y ahora China, están luchando como pulpos la globalidad, y Estados Unidos sus tentáculos se han debilitado. China es la que está cogiendo ahora, Rusia también. Y Rusia todo va a tumbar a todo esto, porque según la palabra Gog y Magog va a prevalecer. La palabra de Dios dice que Rusia va a ser fuerte y poderosa. Ok, fuerte y poderosa. Estados Unidos será un momento de declive. Más, Estados Unidos se van a dividir. Muchas de las naciones en Estados Unidos van a ser repúblicas. Llega el momento en Estados Unidos va a suceder muchas cosas. Aquí, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, pero dice el Señor, cuando tú ves esto, no te preocupes. Entonces, esta guerra que hacen, entonces, lograr la paz entre naciones será muy difícil, porque no podrán llegar a acuerdos, porque todo el mundo busca su propio bien, sus acuerdos comerciales y toda esa cuestión. China ahora que tiene subjugado mucho, China es con el económico, le ha prestado miles de millones de dólares a Sudamérica, muchos países de Sudamérica y de África, y después no tienen con qué pagarle. Es lo mismo, es el mismo poder colonizador como los otros, lo mismo, no cambia, sino que se varía, pero él sigue la misma cosa, aleluya. Pero Dios tiene todo eso provisto, pero nosotros no dependemos de la economía terrenal, de la economía celestial. El reino de Dios, ahí no hay limitaciones, es una fuente inagotable, y Dios es el que abre camino donde no hay camino. Dios es nuestro proveedor, y en el Salmo 34, 37 nos dice Dios, en tiempo de escasez nosotros habrá abundancia, cuando venga la plaga no te tocará, dice el Señor, aleluya, gloria. Nosotros tenemos que creer esas cosas y declarar esas cosas sobre nuestra vida. Este rumores de guerra, no hay que preocuparse, no tenemos que preocuparnos por nuestra fe. Venga tribulación o tenga tribulación, si me mochan la cabeza y no es mantenerme firme al final en la voluntad de Dios. Eso es lo que tengo que preocuparme, y eso le enseño a la gente. Si te van a matar, que te maten. Es más, a veces es más fácil que lo maten a uno que otras pruebas. Es más difícil. Y por eso el diablo sabe eso y usa mucho los familiares. Un padre que le van a matar sus hijos, una madre que tú entregas todo. O sea, hay muchas formas de que el enemigo le puede infligir más dolor y lograr de que uno renuncie a la fe. Entonces, las guerras y rumores de guerra, dice el Señor, lo estamos viendo. Entre naciones no van a llegar a mucho acuerdo de paz en esas cuestiones. Así que cuando están hablando de paz y paz y paz, todo eso es momentáneo, unas cuestiones leves, y seguirá así, no habrá acuerdo. Toda esa guerra que hacen, toda esa guerra, lo que hacen, afectan la economía, y por tanto la escasez afecta a las finanzas, no habrá dinero, y afecta a las exportaciones, afecta también los lugares fértiles son destruidos. Entonces, ¿qué trae? Hambruna, falta de agua, escasez de agua, el agua está siendo destruida, el agua potable, hay poca agua potable, el mar es un 70%, pero la tierra un 30%, y menos el agua, y los ríos y todo eso están contaminados. Dice la palabra de Dios que vendrá un ángel y tocará todo eso también. 2 veces dice, las trompetas y los sellos, que vendrán y tocarán y se extinguirá una gran parte, las aguas amargas, otras
lleno de sal, morirán los que ahí viven en todas las aguas, tanto en el mar como en los ríos, y putrefacciones, muchas cosas de eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces, pero habrá hambre, la tierra será tierra seca porque no hay agua, destruida, todas esas cuestiones. Y tú sabes que se aguanta de todo menos hambre. Hambre y sed. El hombre hará todo por hambre y sed. Bota dinero, bota de todo por hambre y sed. Entonces una de esas señales que van a venir los terremotos. Y los terremotos serán, muchos de los terremotos se dan es porque las fallas que hay. Pero muchos de los terremotos también vienen por la destrucción del hombre. Dios dijo que Él vendrá y destruirá al hombre, dicen en Apocalipsis. Y a los que destruyen la tierra vendrá y destruirá mucho. ¿Por qué? Porque usted sabe cuántas placas tectónicas se han movido por todas esas pruebas nucleares y atómicas que han hecho en los mares debajo que nadie sabe. Y hasta tsunami han producido que han muerto mucha gente. Mucha gente no entiende eso, no sabe eso. Todo eso está escondido. No solamente Rusia, China, Norcorea, todo eso, Estados Unidos muchísimo, y todos esos terremotos han producido, dice Dios también, las señales de tsunami, de huracanes. Vendrán muchos huracanes destruirán. Y hay uno que dice que también que escuchará el bramido del mar, y la gente el sonido del mar, y la gente se asustará, porque los huracanes, todos esos daños, porque eso es causante también el hombre dañando la naturaleza. Somos despiadados con la naturaleza, matando y destruyendo la naturaleza. Entonces todo eso se paga, porque todo tiene una ley, y cuando tú desbalanzas eso, quiebras algo, siempre hay consecuencias, siempre habrá consecuencias. Entonces desastres naturales, huracanes. Aquí también nos dice el Señor, aquí también nos dice persecución y odio a los cristianos. Ya estamos viendo el cerco que se está haciendo a la iglesia, a los cristianos. Ahorita mismo en Nicaragua, pensamos que estamos lejos. Ahí en Nicaragua también hay restricción, allá también en Europa, lugares donde tú no puedes, se tienen que comer la Biblia, o tienen que aprendérselo. Una Biblia, te cogen con una Biblia, pena de muerte o hasta prisión perpetua, donde todos los días tienen que esconderse en la, tú sabes, en los drenajes de las calles, a tener su culto, los hermanos, en las montañas, en donde las trochas, donde no lo vean. Ok, eso está pasando. La guerra, la persecución, dice Jesús, los matarán pensando que están haciendo, dando gloria a Dios. Los musulmanes y los hindúes que han destruido a muchos cristianos en la India, en Nigeria. El grupo Boro que se llama allá en Nigeria, y dice que están destruyendo muchísimo, están matando a los musulmanes por todos lados, a muchos cristianos, y los hindúes también, muchos cristianos por persecución en todo, en Indonesia, en todos esos países musulmanes, en Japón hay restricciones también, en todos esos países budistas, los países budistas, los países que creen en Buda, los hinduistas, todas esas cuestiones ahorita mismo. Y no solamente eso, dentro del occidente y en los medios están persiguiendo la palabra de Dios, están persiguiendo a los cristianos. El cerco cada día es más, para ser cristiano es más difícil. Ya en ciertos países, se lo digo personalmente porque he vivido en ellos, en Europa, en Escandinavia, en Dinamarca, en muchos otros. Oye, tú abiertamente hablas, te pones a hablar mal a condenar el homosexualismo y todas esas cuestiones, eso te quitan tu licencia y hasta preso te puedes ir, y todas esas cuestiones también. Hay países que están eso, y ahora mismo tienen más derechos los animalistas, tienen más derechos los del LTBG y de otros grupos que nosotros, los mismos que creemos en Dios, y no nos hemos parado los cristianos. Y es una falla, nosotros los cristianos no hemos parado a exigir nuestros derechos. Tenemos nuestra creencia y tiene que ser respetada. ¿Cómo van a educar a mis hijos? Ya a los hijos no podemos enviar a la escuela porque esa es cuestión de género y todas las otras cosas, la violencia en la iglesia, en los colegios. En República Dominicana, cuando estaba varias veces se cogieron, esa es una preocupación.
ahí con actos sexuales también ahí en las escuelas y aquí en las islas y en todo lugar también se está dando todo eso. Ok, entonces esos son señales también, el odio al cristiano. Y en estas persecuciones muchos perdonaron la vida, muchos perdonaron toda la posesión. El odio contra la iglesia se verá en todas las esferas de la sociedad. Y mi pregunta hoy, usted si es creyente, usted tiene que en esa persecución saber que usted tiene que estar dispuesto a dar su vida. Dice el Señor, el que no es capaz de renunciar a todo no puede ser mi discípulo. El que no me pone a mí primero antes que padre, madre, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Dice, si son capaces de entregar todo por Cristo ahorita, y nosotros que nos quejamos por todo, murmurando y quejando que porque esto me miró mal la hermana, me miró el otro, no me saludó el pastor, o por esto, y estas cosas de, así podemos decir esa palabra que no tiene ni sentido. Si nos tocara en unas cuestiones de riesgo de muerte, pues yo he pasado por eso de riesgo de muerte, sí sé que es eso, pero no tanto como esos hermanos por allá. Un hermano pastor enfrente de él le mataron su esposa, su hijo, sus hijos primero, su esposa y finalmente a él, para que renunciara a la fe, ¿no? Se mantuvo firme, gloria a Dios, se fue con Cristo, él y la familia. Aleluya. Entonces hoy la pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Realmente tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Perdiste el trabajo y te andas quejando y murmurando. Te miraron mal, andas de todo, hablando y en mucho hasta quejando delante de Dios. Dios dijo, los que murmuraron traeré eso mismo sobre su cabeza. Ojo con eso, ojo con las quejas y las murmuraciones. A mí me tocó también quitar eso, mucho de eso de mi vida. Ok, dice el Señor en esa parte, las posesiones. Dice Dios, hoy nos enseñan que si yo no tengo casa de primera y auto de primera y trabajo de primera, negocio, no soy bendecido. Falso. La verdadera prosperidad nos enseña el Señor es andar la voluntad y acabar la obra de Él. Esa es la verdadera prosperidad del Señor. Acabar la obra, hacerlo de Dios, o demás viene por añadidura. La prosperidad es integral, alma, cuerpo y espíritu, y no solo bienes materiales. Ahora, mira la prosperidad con los bienes materiales, y esa gente anda, mire, te cuento una cantidad de personas que he conocido y aún que se alejaron de mí cuando vine a Cristo. Yo andaba con ellos, personas multimillonarias, personas, o sea, de mucho dinero y una vida pero tremenda, cada uno por su lado, siendo infiel con los otros, los hijos metiendo vicio, qué cantidad, qué cosa increíble. Y eso me abrió muchísimo a mí los ojos también, de ver todo eso, porque uno pensaba que el dinero es todo. Dinero compra, pero no trae felicidad. Compra una casa, pero no un hogar. Compra una mujer, pero no una esposa. Compra felicidad, pero no compra gozo que da Dios en el Espíritu Santo, etcétera, muchas cosas. Entonces, la palabra nos dice conforme a las posesiones, dice, no te afanéis, proverbios, tanto por las riquezas, no te afanéis tanto por las riquezas. Dice que son como águilas, y Pablo dice que muchos por el amor al dinero, todo eso, fueron traspasados de dolores. La palabra dice, sé prudente. Pablo dice, si tengo abrigo, tengo donde vivir y comer y todo eso, esté contento. Pues si Dios te va a bendecir a ti, te va a bendecir si tú eres diligente, porque es la bendición de Dios la que enriquece, es el favor y la gracia de Dios. No es, dice Dios, cuando te haga, te incremente en casa. Lo puede ver en Deuteronomio, dice, cuando te incremente en casa, en ganado, en todo, en bienes. Entonces, no digas que eres tú ni tu propia fuerza, porque fui yo que hizo todo eso por ti. Yo el que te da la sabiduría, la inteligencia para lograr esas cosas, la memoria, la creatividad, es lo que da nuestro Dios. Así que las posesiones vendrán. Y tan mezquinos que somos la gran mayoría de cristianos, somos mezquinos y tacaños, ¿no? Y también las iglesias. El diezmo y la ofrenda que entra a la iglesia, dice, lo traían a los pies de los apóstoles y lo repartían según la necesidad de cada uno. Ahora, banque en el banco, construir grandes esto, grande lo otro, invirtiendo en todo eso, y los pobres hermanos en la iglesia pasando hambre que no tienen, que hasta uno mismo que van a servir al pastor tienen que llegar, si no consiguen un chance ni llegan allá, y pasando hambre. No solamente el pastor tiene derecho a las finanzas de la iglesia, la palabra que dice, ¿qué dice la palabra? El que trabaja en el templo, ¿qué? El que trabaja en el altar, el que está en la iglesia también necesita también.
tiene que recibir según la palabra de Dios y la ayuda. Dios, que no quiere, dice, ya no vive en templos construidos por casas humanas, por manos humanos y todo, sino nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y la prioridad ellos era que cada cual tuviera lo justo y necesario para sobrevivir. Los apóstoles dijeron, el único le corrigieron a Pablo, le dijeron en Gálatas, le dijeron, mire que usted no se olvide de ayudar a los pobres. El mismo Pablo dice, es mejor dar y recibir. Dice, no se preocupe, lo que tú siembras recibirás. Dice, ayude a los pobres. Nuestro Señor Jesucristo dice, venda a todos los que tiene, dé tesoro. Es la única forma de tesoro en los cielos, ayudando a los pobres necesitados. Llame a los que, dele a los que no te pueden pagar. Hacemos favores solamente a una persona que sabemos que podemos recibir el doble. El Señor dice, no, ayude al pobre necesitado. Las posesiones se van. Así que la posesión no sea, porque cuando tú no crees, una de las armas más poderosas de Satanás, la riqueza. El hombre, 3 cosas que el hombre no quiere perder: dinero, poder y fama, y hace todo lo que sea para mantenerlo. Lo demás, dinero, poder y fama, lo demás no vale. Eso es lo que vale. Dice, con eso consigues todo. Así que las posesiones puede ser un lazo para nosotros. Entonces, ojo con las posesiones. No es mal tener posesiones y tener dinero, sino es el amor al dinero. Y Pablo da consejo y le dice a Timoteo, dígale a gente que tiene dinero que no se queden con él, sino que ayude a los pobres y necesitados. Lo dice ahí en el capítulo 5 de Timoteo. Timoteo le dice que ayuden a los necesitados, ayuden a esa gente. Aleluya. Vamos rápidamente aquí. Así que vendrán y van en aumento las persecuciones. Ya nos limitan a nosotros en los mismos medios de redes sociales ahorita. Yo estaba preguntando por qué ciertos videos míos había sido tal, y resulta que están diciendo que si tú no puedes decir tal y tal cosa, te mudecen los videos. Especialmente si tú hablas sobre lo LTV y otras cuestiones, todas esas, te mudecen los videos y todas esas cuestiones. Están limitando también todas esas cuestiones también. Así la presión, y eso va llegando aquí, va en Nicaragua, en otros sitios, en Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos, y en Sudamérica también. Todo eso está yendo. La iglesia por fuera, y nosotros tenemos que levantarnos por la justicia, tenemos que levantarnos por nuestro derecho. Dice, hay que contender por la fe, dice la palabra, o no dice la palabra que hay que contender por la fe. Dice, otra señal también será, muchos abandonarán la fe. Primera de Timoteo 4, ¿no es cierto? Dice, aleluya, pero ¿por qué abandonarán la fe muchos? Porque no soportarán el odio, la persecución, el rechazo, la tribulación que viene sobre ellos por la palabra de Dios, por ser cristianos. Llega un tiempo en que explotan y dicen como Jesús. Cuando llega el tiempo, la persecución dice, esos son los que tienen el gozo, y se le va y se vuelven traicioneros. Y en un tiempo que van a traicionar a padre, hermano, todo el mundo va a querer sobrevivir. Los mismos cristianos van a abandonar la fe. Pero por todas esas razones, y yo le digo a cada uno, es el mejor momento para nosotros para testificar, dice el Señor. Y es el momento, dice, que testificarán ante mí, ante el Rey de todo el mundo. Es el mejor momento para testificar, para mantenerse firme hasta el final. Si es la muerte, dice el Señor, es la mejor forma de, aleluya. Mateo 24:13. Ahí pueden ver eso también. Aleluya. Dice el Señor sobre esas cosas. Entonces, muchos abandonarán la fe también por la aceptación de doctrinas de demonios, por querer buscar doctrinas livianas que no conllevan a la doctrina verdadera, abandonar esa fe en Cristo de santidad y justicia, por seguir su propia concupiscencia y sus propios deseos. Pero Dios nos dice a nosotros que el que se mantenga firme hasta el final, dice, Él sabe quién lo ama y Él conoce a los que en Él confían. Él los conoce. El Señor sabe desde el principio al final que es. No sea uno de ustedes esto que esté abandonando la fe y retornar. Cuando tú descarrías es difícil. Primera de capítulo 6 de capítulo versículo 6 de ahí en el
Hebreos 6 habla de lo difícil que es retornar, capítulo 6, al Señor. Los que hayan pisado la sangre de Cristo la han hecho inmunda. Y también es, la palabra de Dios nos dice, el Señor dice que todo aquel que lo abandona a Dios, lo abandonará. Y todo el que desecha a Dios será destruido. Será destruido. Será quitado su nombre del libro de la vida. Si por nada ni por nadie deje moverse la fe en Cristo Jesús. Hay que soportar. Porque esta pequeña leve tribulación no se compara en nada con el eterno peso de gloria que tiene el Señor para nosotros. Esto no se compara con la gloria venidera, lo que tiene el Señor para nosotros. Aleluya. Nosotros somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando resucitamos lo veremos tal como es. Aleluya. Seremos, como Él dice, un cuerpo como el Cristo resucitado, un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal. Y cosas grandes y poderosas que os no han visto, ni podido escuchado, ni subido al corazón del hombre, lo que tiene Dios preparado para todos nosotros. Aleluya. Amén. Los que le amamos. El que ama al Señor permanece firme hasta el final. El convertido permanece firme hasta el final, no el convencido. El convencido se convenció por ciertas cosas, pero el convencido es por amor. Y sabe que la promesa más importante es la que está, dice 1 Juan 2. Dice, esta es la promesa, la vida eterna. Dice Pablo, la promesa es la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, tendrá vida eterna, todo el que cree en Él tendrá vida eterna. El que muere, aunque muere, no morirá. Y Pedro dice, 1 Pedro 9, dice, esta es la recompensa de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que no hay que abandonar la fe, no importa lo que pase, no importa la sociedad. Usted ha visto que muchos pastores hoy se han volteado porque le importa más lo que dice la sociedad, lo que dicen los gobiernos, y han adoptado muchos de ellos hasta poniéndose de acuerdo con la homosexualidad y todas esas cosas. ¿Cómo voy a ponerme yo de acuerdo con eso? Si es pecado delante de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro, lo que es pecado, lo que dice Dios es de Dios, es pecado, lo que no es, no es. Y tengo que pararme firme eso, aunque hasta el final, aunque te maten, te quiten de redes sociales, lo que sea, pero hay que serle fieles a Dios. Al hombre, dice Pablo, ¿sería yo un ministro si quería complacer yo a los hombres? ¿Sufriría yo por esa cosa? Dice, no, pero estoy con Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, que permanece firme en estos tiempos. Nosotros los cristianos, todas estas cosas están pasando porque nosotros vemos corrupción y no le decimos a los del gobierno los corruptos que son. Toleramos el mismo pecado nosotros mismos en la casa. Nuestros hijos entran y traen mujeres o varón o hembra a acostarse en la casa y fornicación, adulterio. Nosotros no decimos nada. Sabemos que andan en pandilla, en extorsión, en todas las otras cosas que hacen y nosotros no decimos nada. Mis hijitos lindos y bonitos. Nosotros toleramos todas esas cosas. La palabra de Dios, escuche lo que estoy diciendo y lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Dice, el testigo falso, dice, merece la muerte, dice la palabra del Señor. Y Dios dice que si tú sabes de algo malo y tú te quedas callado, la sangre cae sobre tu propia cabeza. Y dice la palabra, dice que nosotros no debemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla y exponerla. Nosotros tenemos que exponerla. La iglesia es la que está, el cuerpo gobernante para establecer el reino de Dios y de Cristo en los corazones. El corazón de la persona tiene que cambiar. Todos esos corruptos aquí en la isla, todos esos políticos corruptos, que tuvo corrupción por todo lado, en iglesia, en todo lado corrupción. ¿Qué es eso? Tenemos que pararnos. Usted ve pecado, usted tiene que alejarse del pecado. Usted no puede ser partícipe del pecado porque si no, usted mismo, ese pecado que tú estás encubriendo, ese cae sobre ti. Eso dice la palabra de Dios, aleluya. Y abandonando la fe por preferencia de los otros, corriendo detrás de la cola de los políticos por esos trabajos y todas esas cuestiones. Dios es el que hace los trabajos, Dios es el que da el favor y la gracia. Tiene que dártelo, quiera o no quiera, si es de Dios.
Dios muchas veces nos limita a ciertos trabajos. ¿Por qué? Para, sabe Dios que ahí te vas a corrompir y ahí vas a ser hasta peor que los demás. Dice, mira, ahí es el que dice que es cristiano, mire. Hoy mismo a mí me llegó varios mensajes ahorita con cuestiones que pensaban que no, yo soy claro en lo mío. No, en las cuestiones de Dios hay que ser claro. En las cuestiones de ser claro. Mira, aquí lo digo en cámara. A mí antes de estas elecciones que vinieron aquí, que habían ahorita, me llegaron personas ahí a buscarme a mí, a mi puesto, y me dicen que te hemos estado visto. Y me dijeron, mire, para la próxima campaña estamos buscando, mire cómo me tiró el anzuelo, estamos buscando a alguien que esto y lo otro, pero me lo está tirando a mí. Si tú conoces de alguien, porque yo digo, y me dice, no, los millones no son 3.000 o 6.000 millones que hay que gastar, no hay problema, eso no es problema, se hace la reunión y se hace simplemente que cuando llegue ahí, tú sabes, hay que los contratos, las cuestiones, esto, y alguien más nos falló, por eso le pasó toda esa cuestión y todo eso. Me vinieron a buscar, cree que a mí me iban a abrir los ojos, ellos vinieron directamente porque querían, porque estaban buscando gente que saben, que conocen y todas esas cuestiones y todo, y que ellos pueden, y así caen muchos cristianos, y han caído muchos pastores en eso también, y con contratos y todas esas cuestiones, y aquí en la isla. Oye, y han pecado delante de Dios, cristianos y no cristianos. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Y es tentador, porque si tú estás en necesidad, es que el diablo te tienta cuando tú estás necesitado, cuando tú estás en las malas. ¿Qué dice David? Cuando estaba yo en mis días malos, dice, cuando vinieron a destruirme. Así es eso. Por eso, pero dice que mi fortaleza es Jesucristo, mi fortaleza es Dios. Dice, no temeré mala noticia, caerán a la derecha y a la izquierda, pero a mí no me tocarán, y el Señor me levantará y en mayor gloria. Hay que ser en el Señor Jesús. Aleluya. Así que mire este punto, Dios quiere, porque los cristianos tenemos que ser gente de fe, de ser testimonio, limpiarnos. Una cosa, yo le digo a la gente, una cosa era yo antes de Cristo, una cosa totalmente diferente ahora que estoy en Cristo, Señor. A mí me pueden decir, yo no tengo problema en dar mi testimonio. Le digo, al que quiere saber de mí, pregúntame qué le digo. Usted quiere saber algo de mí, pregúntame, que yo se lo digo personalmente. Y sin mentira. Porque en Cristo no se puede mentir. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dice, apostarán de la fe. Tú sabes, dice Jesús. Y muchos, por la dureza del corazón y todas esas cuestiones. Cuando venga la marca de la bestia, dice que muchos serán. Porque temerán perder la vida. Por eso dice Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, el que lo pierda por mí el evangelio la guardará. Aleluya. Porque hoy no podemos, después estaremos hablando más. Y si alguno de ustedes también ahí por el interno hay temas que ustedes quieren saber o ustedes me pueden escribir también. Así uno de esos temas ha sido con la persona me han escrito, pastor, quisiéramos escuchar hablar de esto, lo otro, y se ora al Señor, y al tiempo del Señor se hace. Aleluya. Porque todo es tiempo de Dios. No se hace nada sin confirmar. Aleluya. En tiempo de Cristo. Dice el Señor también en estos últimos tiempos también habrá traición y odio. Es una de las señales. Dice el Señor, el corazón se endurecerá. Corazón duro. No le importa lo que le pase. Hoy tú te ves hoy en día en San Andrés, lo he visto con mi propio ojos. A ti te matan ahí, el otro pasa y no le importa. Algo sucede y no te importa. Lo he visto sucediendo, pasándolo. El corazón de la gente está duro. Lo único que le importa es el mismo y nada más. Y mucha gente también por temor y miedo. Me van a matar a mí también. Y si tú eres en Cristo, y si Cristo dice, tú ves un asesinato y te viene a preguntar y tú lo niegas, Cristo está en pecado delante del Señor también. La palabra de Dios es clara. Si tú encubres una cosa, el pecado te cae sobre ti, la sangre de la persona te cae sobre ti. Ok, entonces la falta no habrá lealtad. Cada uno vino por su propia aprobación, por sus propias cosas. Cada cual buscando su propia protección a cualquier precio. Será buscar lo suyo, no le importa nada. Yo. Y después todo lo demás. Si hay que destruir al que tenga que destruir, a quien hay que mocharle la cabeza, a quien hay que quitarle el trabajo, lo que sea, dice el corazón. El hombre será bárbaro, sanguinario,
avaro, codicioso. Oye, todas estas cosas dice la palabra, y tú lo ves en Mateo 24:10. Dice, aún entre cristianos se verán estas cosas. Aún entre cristianos esa deslealtad, aleluya. El odio será evidente. La gente se odiará. Habrá mucho odio en el corazón. Y dice la palabra, ¿cómo puedo odiar yo como cristiano? Dice que si odia es comparado con un homicida. Y un homicida, dice Santiago, no tiene parte en el reino de los cielos. Lleno nuestro corazón de toda amargura, de todo dolor, de todo odio, de todo rencor. No, tenemos que saber perdonar. No es fácil, pero hay que perdonar. El perdón te libera a ti de muchas cosas. Tú el que llega a la carga. Tú ves la persona viene ahí, tú te coges rabia y de todo y se te sube la presión, se te rompe la arteria y la persona tranquila y calmada. Tú tienes que perdonar, es para tu paz mental y para tu salud también. ¿A quién le está dando a Dios? Hay que perdonar. Si Dios me perdonó a mí, yo tengo que saber perdonar. Él se olvidó de lo mío, lo tiró a la mar, yo también tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Así que tenemos que revisarnos en eso, en esa parte del perdón. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Otra de las señales rápidamente, vamos también aquí en Mateo 24:12 y Mateo 24:38, gran maldad. Gran maldad y libertinaje. Gran maldad. Cuando se dice gran maldad significa violencia, muerte, destrucción, asesinato, extorsiones, todo lo que tú quieras ponerte. Aleluya. Todo eso se verá en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios ahí en la gran maldad, las acciones malignas e injustas. O sea, la maldad se incrementará, la injusticia en el gobierno, con la gente, con los jueces, con la persona. El pobre será aún más quebrantado. No habrá justicia para los pueblos. Las minorías serán aplastadas. Ok, todas estas cosas se extenderán, no habrá. Es tanto en esta cuestión de la maldad. Aleluya. Hermano mío, la gente no tendrá nada de escrúpulo ni remordimiento para nada. Le importa un pepino lo que te pase a ti, lo que está pasando. Te pueden ver muerto aquí. Muchos de ellos se van a alegrar. Se alegrarán de tu desgracia. Lo estamos viendo. Se me alegro. Dios dice, y cuando yo te esté destruyendo tu enemigo, no te alegres tú mismo, porque yo mismo lo detengo la destrucción sobre él. Lo mío, dice la palabra de Dios. En esta gran maldad. ¿Cómo estamos viendo la maldad? Aquí en San Andrés la estamos viendo. Extorsión, asesinato. ¿Qué más? Sicariato, etcétera, todo eso, y es un nivel grandísimo y muchas otras cosas también. La maldad de los gobiernos, la gente que mata, toda esa cantidad de gente por gusto, de morir a la gente, y cogen todo eso por negocio. La muerte, la guerra, esos son negocios ahorita mismo. ¿Tú sabías eso? Y dice el Señor quiero que busque su libro, porque en este punto yo quiero que, en esto de la gran maldad, nosotros tenemos que saber quién tenemos a nuestro lado, porque casi no se puede confiar en nadie. Dice, hasta la que duerme contigo, dice el Señor, el hombre varón, dice, tiene que, dice, la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos la maldad será que nadie confiará en nadie, ni padre, porque padre matará a hijos, hijos a madre, etcétera. Todo esto se verá, y eso es lo que se está viendo. Todas estas señales que estamos hablando ahora, el gran libertinaje, dice, vendían, estaban en fiestas, construían casas, estaban en casamiento y todas esas cuestiones, hasta el día que entró Noé en el arca, hasta el día que salió Lot de Sodoma y Gomorra, y no se percataron de ello. Las fiestas, las parrandas, tú ves todo eso cada rato, esas parrandas son esas orgías terribles, toda esa inmoralidad sexual que hay
por ahí en todo lado, y ahora lo bueno lo dicen malo y lo malo bueno, y es legalizado. La palabra dice que en el primer Romanos dice eso, y por eso Dios lo entregó a una muerte, a una mente reprobada, porque no le dieron gloria ni acción de gracia, y se endureció en su corazón, y simplemente, ¿qué hacen? Todo eso libertinaje y esa maldad lo hacen, lo fomentan y se complacen ellos, y le dan la bendición a otros por hacerlo. Hoy en Colombia y en el mundo parece que aquí ya no se van a tener que, ya no tienen que enseñar cátedra de cómo delinquir, porque la gran mayoría, o sea, oye, es nada más lo que después pasaba en Providencia con esa casa, esa corrupción a todo nivel en todos los gobiernos. Colombia es saqueada billones diariamente, dice, como dice en Bukele allá en Salvador. Si no se roba, da, y hasta sobra. La corrupción, todo eso es la parte de la maldad que hay ahí, la falsedad, todo eso. Pero mire lo que dice Proverbio 27:22. Proverbio 27:22 dice, y esperemos que no seamos ninguno de nosotros eso, porque eso es el necio. Dice que el necio es arrogante, orgulloso, prepotente, y cuando hacemos eso pasa eso. Y dice el Señor que Proverbio 27:22 dice que aunque al necio, dice, lo muelas y lo remuelas y lo pisotees como hacen con el grano, no se apartará de su necedad, de su maldad. Proverbio 27:2. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21 dice, vamos a leerlo aquí rápidamente. Apocalipsis vamos rápidamente. 9, 20 y 21 dice, y los hombres que no fueron destruidos por las plagas, dice, destruidos, o sea, mucho obvio, muerte, destrucción, pero no cambian. Tú ves que ahora el otro amigo, hermano, lo mataron por extorsión, y él va y coge, el otro va en un hurto y un asalto, y los otros van y siguen haciendo lo mismo, la misma maldad, no se cansan de eso, sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el gobierno y opera sobre ellos es Satanás, y él es el que hace eso. El que hace eso, mire, dice la palabra, dice, ni aún así se arrepienten de las obras de sus manos, ni dejan de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de papel, de yeso, de todo, que no pueden oír, ni pueden andar, ni pueden hacer nada. Y dice a Dios, y en estos tiempos, últimos tiempos, idolatría. Y dice también Dios, no solo idolatría, sino también demonios. Tú ves que muchos cristianos ahora es brujería, hechicería, santería, y que ahorita en internet, después de la pornografía, que está capturado muchos cristianos en eso, tanto hombres como mujeres, en la pornografía, es la brujería, lo que más, y especialmente los hombres, la guira, toda esa, cómo levantar, o sea, todo eso, todas esas artes ocultas se aprenden en internet, y lo están viendo, lo están haciendo, ok, y el enemigo haciendo de las suyas campantes. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, muchos homicidios, mucha muerte, mucha violencia, extorsión, asesinato, hechicería, nuevamente brujería, etc. Y a los cristianos, eso existe. Y si tú estás cristiano y estás en pecado y no te has arrepentido, te coge la brujería, te puede matar. Dice la palabra, lea lo que dice en el libro de Isaías y lo que dice en el libro de Ezequiel. Dice que con mucho encanto mataron a muchos, ¿no? Y mataron los almas, unos de antes de tiempo, antes de morir. Pero Dios le dice a ellos que aunque con su poder y todas esas cuestiones, cuando viene la muerte, no se pueden librar ellos mismos. Ok, aleluya, gloria a Dios. Eso lo dice, búscalo rápidamente, porque es el Espíritu Santo. Hay alguien que Dios quiere que escuche esto, porque hermano, usted pecó delante de Dios. Usted pecó delante de Dios. Arrepiéntese de eso, de esa, porque conociendo a Dios fue a buscar ayuda, el brujo, hechicero y santero, y protección, y para prosperidad. Conviértese realmente. Dios, pídele al Señor perdón rápidamente por eso, porque eso es una atadura. Usted está preguntando por qué le está yendo mal ahora. Esa misma atadura, dice el Señor,
esa misma atadura. Y ese baño que te hiciste, el baño que... ok. Vamos aquí rápidamente al libro de Ezequiel. Mire que lo que dice aquí. Terrible, terrible es eso, hermano. Hay que confiar en Dios. Solamente Dios y nadie más. Mire lo que dice aquí en ese capítulo 13, del versículo 10 en adelante, lo pueden leer. Yo voy a leer una parecida. Dice: posen vendas mágicas para todas sus manos y hacen velos mágicos en la cabeza. De nada, dice, de toda edad, para cazar, mire, pero uno opino, cazar las almas, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias. ¿Pueblo qué es? Cuando Dios dice pueblo, ¿qué es? Personas creyentes en Dios. Y dice: y habéis profanarme entre mi pueblo y por puñados de qué, entre mi pueblo, brujería entre el pueblo, dice, por cebada, eso por precio, matando a las personas que no deben morir antes de tiempo y dando vida a las personas que no deben vivir. O sea, matando, o sea, el poder está matando. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si tú estás en Cristo, no estás en Cristo, te caen todas esas cosas. Si tú estás en Cristo y en pecado, también como dice, lleva del bulto. Y el Señor está enojado porque muchos de los de su pueblo, y mira lo que dice aquí rápidamente Isaías. Vamos a darle otro porque muchos cristianos dicen, eso existe, la brujería y todas esas cosas, y son... ¿De dónde que está? Padre Santo, Señor, aquí en Isaías. Isaías 47 dice: a pesar de la multitud 9 de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, dice. Estate ahora en tus encantamientos, mantente en tu encantamiento y en la multitud de tus hechizos, las cuales te fatigas desde tu juventud. Podrás mejorarte y te fortalecerás, dice el Señor. Pero ahí dice, cuando llegue el poder, cuando llegue sobre ti, dice el Señor, podrás liberarte. Le está diciendo, se fatiga, o sea, es día y día, noche, eso es su vida, dice Dios. Pero lejos de nosotros esté eso. Pero idolatría no solamente es eso, idolatría es todo lo que tú pongas delante de Dios, padre, hermano, hijos, negocio, trabajo, todo lo que tú antepongas ante que Dios, se llama idolatría. Entonces mire, hermano, lo que dice aquí en Apocalipsis de esa gente ahí. Dice que ni aún así se arrepintieron de su vez. Y aquí mire, aquí mismo dice en 16 también dice 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus malas obras. Y dice la palabra, también está diciendo en el 14, el necio es una cabra. Hay cabra y oveja. ¿Quieres tu cabra o oveja? Hay que ser oveja. Aleluya, gloria a Dios. La gran maldad que existe. Entonces hoy en día, por eso no te extrañes de todas esas cosas, pero la palabra de Dios dice que contravengan contra ti, no prosperará. No prosperará, dice el Señor, en este tiempo de maldad. Pasa por los mares, pasa por los ríos, pasa por el fuego, no te quemará, dice la palabra, confiado en Él. Tú no puedes morir antes que cumpla el propósito de Dios si está en la voluntad. Nadie te puede matar. Pero sí tú puedes cortar tu vida, dice Dios. Tú vas a brujo, una cosa que Dios odia, cristianos yendo a brujería, Dios te puede cortar de una vez. Ese fue el pecado grande de Saúl. Dice, por eso Dios lo mató, porque fue a buscar a la dimensión que es abominación delante de Dios. Hay pecados que Dios te corta de una vez. Eso no te da otra oportunidad, te va cortando abominación, dice Dios. Y el orgulloso, el arrogante, el prepotente. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, otro dice, el poco amor. Frío total, estamos hablando del corazón, Mateo 24:12. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor total y el deseo de ayuda o de cuidar a los demás. No le importa a nadie, sálvese quien pueda. I only care about myself.
A mí me importa solamente un mismo, me importa un pepino, lo demás, el corazón ya no hay amor. Todo el mundo mira por lo suyo propio y cada cual verá cómo hace. Tú vas a pedir ayuda y no te ayudan ni le cuidan. Tú ves que ya los hijos llevan a los padres al ancianato, ni les importa a sus padres, ni les importa a los padres a los hijos a los padres, etcétera. Es un caos total. Dice Jesús, el corazón de muchos. Cuando la palabra dice mucho, significa la gran cantidad. Eso, la gran cantidad dice, ¿será que se alejará? La gran cantidad de ellos se oscurecerá el corazón, se pondrá negro el pecado. Como dice la palabra, dice, cuando venga encontraré fe. No hallaré fe, dice, porque si es como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, el tiempo de Noé era libertinaje y todo. Significa, hermanos, que yo no me preocupo por los que se conviertan. Mi preocupación es orar a Dios y Él convierte el Espíritu Santo. Porque Dios dice que Noé predicó 120 años y no se convirtieron ninguno. En los últimos tiempos el corazón va a estar grande, tan duro delante de Dios que no, mire, el amor se ha enfriado por las cosas de Dios. Predicando en las calles me he dado cuenta, gente le choca cuando ve a uno predicando en la calle, hasta te llaman la policía y ahí ponen una música y no dice nada, les choca, les estorba, tú ves el odio en sus corazones, todo eso. Aleluya, pero digo, Señor Santo, aleluya, el poco amor. El verdadero evangelio será rechazado. El verdadero evangelio será rechazado, como estoy diciendo, en las calles. La gente quiera escuchar solo palabras de Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios lo otro, pero no viva en santidad, reprenderte el pecado. O sea, se encargarán de que las iglesias que prediquen la palabra como es, la gente no quiere escuchar, será rechazada la palabra del Señor. Sacarán a Dios de las escuelas, sacarán a Dios de las casas. Generalmente todo es unos cuantos congresistas o senadores que están aprobando todo eso. ¿Y quién los elige? El pueblo. ¿Y cómo hace que un pueblo cristiano está eligiendo a toda esa gente malvada que hace todas esas leyes? Porque el diablo está detrás de todo eso. Pero si el pueblo cristiano se para, dice que los que saben que Dios se levantarán, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y se fortalecerá, contenderán. Es tiempo, hermanos cristianos, de levantarnos nosotros en el poder de Cristo, a luchar por la fe del Evangelio, a dar testimonio, a vivir y todas estas cuestiones. Y otra es también que ya el aumento de la adoración de ídolos y demonios. Y el Señor nos dice ahora, y eso le digo a usted, todas estas señales, y el Señor nos dice el consejo del Señor. Dos consejos, voy a terminar con esto por hoy. Dos consejos que dice el Señor. Uno, dice el Señor, dice, el que permanece firme hasta el final, ese será salvo. Dice, no deje que nadie te quite tu corona. Y como leí al principio y lo vuelvo a leer ahora, en 21:36 de Lucas, dice el Señor. Vamos a leerlo, Lucas 21:36. Y con esto vamos a estar poniendo fin. Hay muchas señales, muchas cosas. Y Lucas 21:36. A ver, grabarse todo esto no es fácil. La cuestión que Dios nos dice, otro que dice Jesús, velad y orar para que no caigas en tentación. Velad y orar para que no caigas en tentación. Todos los días dice hay que orar. Dice orar para que, dice, ¿qué dice el Señor? Dice ore para que, dice, no nos hagas caer en tentación y líbranos del Satanás el maligno, de todas las maquinaciones y los planes malvados Satanás que tiene en contra de nosotros todos los días.
Pero Él no puede porque tenemos Dios está con nosotros. Sus ángeles acampan alrededor de todos aquellos que le aman. Nosotros somos uno de esos. Y no me está recordando siempre, tengo que, Señor, gracias, Señor. Si tú estás viendo ahí y tú no crees en Cristo, dice el Señor, hoy es tu día para venir a Él. Yo te estoy esperando, dice el Señor, con brazos abiertos. Si crees en mí, las cosas que yo hago también tú harás, y aún cosas mayores. Si crees en mí, viene hoy, me abres tu corazón, entraré. Y dice, y me manifestaré de una forma tan clara y contundente, te haré evidencias de que yo soy Cristo resucitado, y verás mi poder en ti y a través de ti. Aleluya, dice el Señor. Dice, solamente abre tu corazón por fe. ¿Tú quieres evidencias reales y tangibles? Pues lo tienes, está en mi palabra. Dice, ven a mí y prueba cuán bueno soy yo. Aleluya. Simplemente tú estás ahí. Simplemente yo oro que ahorita que el Señor te dé el don de arrepentimiento, porque dice la palabra que la fe no es de todo. Pero si tú estás viendo y escuchando esto ahora, en cualquier momento, es porque Dios quiere salvar tu alma. Seas un ateo, seas un incrédulo, seas un descarriado, retorne al Señor. Y dice el Señor, yo tengo la solución a todos tus problemas. En mí hay la solución. Dice, venid a mí si estás cansado y cargado, y yo te haré descanso a vuestras almas. Venid a probar al cansado y cargado. Yo vine a buscar, escuche, a los pecadores, no a los justos. Así que si eres un pecador, eres el mejor candidato. Aquí estoy, dice el Señor Jesús, con brazos abiertos. Por eso he muerto y he resucitado en poder y gloria. Y yo soy el que perdono tus pecados. Y dice, te lavo con mi sangre. Dice, y en el día del juicio yo tengo mucho que decir, porque yo seré el que estaré juzgando. Porque eso me lo ha dado mi Padre, ese mandamiento. Aquí estoy. Puede que sea hoy tu última vez que tenga la oportunidad de escuchar mi palabra. Y no seas como aquel que al último momento dice, hoy necio, hoy se te pedirá cuenta y se vendrá por tu alma. Y tú preparando y preparando y preparando, pero hoy puede ser tu último día. Así que Cristo te está hablando. Amigo que estás ahí, Cristo te está diciendo, hoy es el día, no endurezcas tu corazón. Ven a Él y prueba cuán bueno es. Si quieres comunicarte con este ministro y siervo de Cristo y de la palabra, ahí está el 320-291-1992. O cualquier persona que quiera un consejo, una recomendación en que lo que le pueda servir en Cristo, aquí estoy. Y me puede por este mismo interno, por el Messenger, aquí también puede, o por el WhatsApp. El número que le he dado es WhatsApp. Ok, y mire lo que dice el Señor. Y dice aquí, velad pues en todo. Lucas 21:36 dice, velen pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos por escapar de todas las cosas que van a venir. Dignos. Y se lo está diciendo a los cristianos, a los mismos. Oren para que sean dignos de escapar. Y para que puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre, delante de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre por siempre, Dios de la gloria. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Dios nos dice la palabra, velad y orar. Velad y orar, mantenerse firme hasta el final. Si hay que perder el ojo, parte del miembro dice hay que perder la vida, pero no pierdas tu salvación. No deje que nada ni nadie robe tu corona. Y por último, agradezco sus sinceras oraciones por mí, por este ministerio, por mi familia, para que Dios nos siga usando en la verdad de su palabra. Y que esa palabra corra
y sea glorificada. Y algo importante también, que nunca nosotros y que ninguno cristiano entremos a la altivez, al orgullo y la soberbia, porque eso es lo que daña nuestros corazones con todo, trae la raíz de todo. Y que nunca nos desviemos por las posesiones de esta vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en tu vida hoy o mañana. Pero una cosa sí, los ojos de Dios están sobre cada uno de nuestras acciones, y Dios, nuestro Dios, no acepta excusas. El hombre puede aceptar excusas, Dios no acepta excusas. El hombre perdona pero no olvida, Dios perdona y si olvida le echa al fondo de la mar. En Él está la fortaleza de los siglos. En Él vivimos, movimos y somos, tenemos nuestro existir. Si tú confías en Dios, no quedarás decepcionado. Espere en Él. Bienaventurados los que esperan en Él, porque dice el Señor, no serán avergonzados. El Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, su favor y su gracia se mantenga sobre ustedes y su familia y los suyos, y sobre todo el shalom de Dios. El shalom de Dios, que es la plenitud total de Él. Y en inglés digo esto: may the favor, ask God for the favor, el favor de Dios, that is His unlimited kindness, unlimited acceptance and access. Aleluya. En Cristo Jesús los amamos. Gracias por su tiempo prestado, por su atención. Si ha sido bendecido hoy, simplemente comparta la bendición a tantas personas como puedas en sus redes sociales o por su testimonio, por su palabra. Así que el Señor me lo use grandemente y poderosamente para llevar su palabra, su evangelio, y que la gloria de Dios sea vista sobre ti. Amén, amén, aleluya.